Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, Señor les iglesia. bendice. Dios bendiga sus vidas. Les estamos saludando en esta mañana en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por conectarse. Vamos a ver quiénes comienzan a conectarse. Ya veo a 3. Ok. Qué bendición. ¿Qué tal si van saludando para también saludar eso? Buenos días, Marlene. Bendiciones del Señor. Sandra, buenos días. Sandra Mardini, Sandra Bejarano, bendiciones. Jorge Sandra. Becerra. Ok. Elenita, bendiciones. Buenos días, Yolanda. Bendiciones, Noemí. Qué bendición poder estar en esta mañana reunidos con todos. Patricia, bendiciones. Saludos ahí a Juan Carlos. Nana, Diana, bendiciones, gracias a Dios, gracias a Dios. Andresillo, Andrés, bendiciones, buenos días. Samuel, buenos días. Jorge Becerra, buenos días, mi amado hermano. Qué bendición que ya estamos aquí. Yolanda Naya, bendiciones, qué bueno verla, excelente. Muy bien. Ok, vamos a bajarle aquí a la cortinilla y vamos a entrar de lleno de una vez a lo que es la bendición de poder saludar. ¿Los Hechos 2? ¿No? 2:46. Ok. Mis amados hermanos, buenos días una vez más. Dios bendiga sus vidas. Para nosotros es un momento de muchísima bendición cuando podemos estar delante de ustedes y sobre todo poder saludarlos. Antonio, muy buenos días. Es una gran bendición poder verte también conectado con Luzma desde Tunja. Qué bendición tan grande. Una extensión de Aposento Alto en otro territorio de Colombia. Héctor Alexis, muy buenos días. Bendiciones para Héctor Alexis. Hoy está de Feliz cumpleaños. cumpleaños, mi Feliz hermano. cumpleaños. Ayer también estuvo de Bendecido. cumpleaños Gabriela, Gabriela. la hija de Kelly y de Samuel. Estuvo en una de cumpleaños, de celebración. Bendiciones para ella también. Es una bendición muy grande. Tenemos Ok. cumpleañeros. Edward, bendiciones, lo estamos saludando. Qué rico que se conecte. Bendiciones para Natalia, que está hoy de También cumpleaños. está hoy de cumpleaños, así es de que vamos a orar por Por ellos. estos Y cumpleaños. qué bendición tan grande para todos ellos, de verdad. Vamos a comenzar precisamente orando por Amén. cada uno de los cumpleañeros y porque esta reunión sea una gran bendición. Padre, te damos gracias y te bendecimos, sí, Señor. Señor. Gracias, Papito Dios, por este nuevo día que nos regalas, que este nuevo día que nos das, por la vida, Señor, porque al despertar y abrir nuestros ojos, vemos, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana y entonces nos alegramos y nos gozamos en ti, que eres el Dios de nuestra salvación. Bendigo, Señor Jesucristo, en esta mañana preciosa, las cumpleañeros que están en esta semana cumpliendo años, Señor. Bendecimos a Natalia, Señor. Bendícela, abrázala allí con Edward, su esposo, Carol, su hija, Edward Steven, Señor, su hijo. Que todos hoy puedan pasar un día extraordinario. Sé que tú tienes grandes y maravillosas sorpresas para ella. Gracias, Papito Dios, por esta sierva que se dedica a la educación, a ser maestra. Padre, bendícela doblemente y que también coloques en el corazón de ella el hecho de poder, Señor, como lo es ya una maestra también en la palabra tuya, que pueda predicarle a todo el mundo, Señor, que las bendiciones tuyas, Señor, el cielo se abra para ella y para su casa, su hogar. Gracias, Papito Dios. Bendecimos al hermano Alexis, que hoy también está de cumpleaños. Héctor Alexis, bendiciones del Señor. Dios abra sencillamente la puerta esa hermosa de los cielos, como lo dice su palabra, y derrame bendiciones hasta que sobre y abunde. Dios coloque su mano protectora en ti todos los días, al salir, al entrar, y sobre todo cuando estés trabajando, que sea extraordinario el poder ver cómo tú puedes predicar la palabra del Señor también, haciendo tu mejor trabajo y también siendo bendecido por el Señor.
Gracias, Padre, por Héctor Alexis. Abrázalo, fortalécelo y bendícelo en todo lo que haga. Gracias por Gabriela, Señor. Bendecimos a esta jovencita, Señor, que está delante tuyo como una princesa tuya, que se levanta, Señor, para poder decirte gracias por la vida que tú le estás dando. Permítele hoy, Señor, y todos los días una celebración hermosa de que ella pueda, Señor, todos los días reconocerte a ti como el Señor y Salvador de su vida, que ella pueda, Señor, siempre estar pendiente de que tú eres el protector, que tú la tienes protegida, que tú la tienes, Señor, para grandes cosas, y que tú eres quien la llevas por esta vida en grande bendición. Gracias, Padre, por sus padres, por Samuel, por Kelly, Señor, bendícelos, y gracias, Papito Dios, por la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir, que hoy nos reunimos, Señor, en esta reunión familiar para bendición de todos nosotros. Permítenos en las oraciones, y gracias por este tiempo tan hermoso. Bendice a Carolina, a Luzalba, Padre. Fue un tiempo maravilloso en el cual nos deleitamos delante tuyo, Señor. Y Padre, ahora queremos pasar al tiempo de la palabra, en donde tú nos bendices y nos edificas y cambias la estructura de nuestro ser para ser todos los días mejores seres humanos, mejores hijos tuyos. Nosotros lo creemos en tu santo nombre, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mi amada esposa va a hacer la introducción, tiene un mensaje para ustedes. Por favor, tengan atención a esto. Amada familia de Aposento Alto, Dios bendiga, prospere y los haga más y más bendecidos todos los días. Estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él nos provee, y quiero hoy dar gracias, muchas gracias a su iglesia, a la iglesia del Señor Aposento Alto, porque estamos unidos como lo que somos, hermanos en Cristo. Y a todos los que se dispusieron para colaborar con el mute que compraron, que aportaron para ayudas de nuestro templo, para poderlo mantener. Gracias, gracias, porque siempre notamos en nuestra amada iglesia ese amor que le tienen, no a nosotros, sino al Señor y a su obra. Entonces estamos como los comienzos de la iglesia, estamos haciendo lo que dice su palabra, estamos unidos, estamos fuertes, nos fortalecemos, y yo también le doy gracias por las personas que han estado aportando mercados para aquellos, porque sé que en estos días no ha sido fácil y se ha escaseado, pero para nosotros no hay escasez. Entonces yo quiero reiterarles que, como le dije a una hermana en estos días, que le daba pena recibir una ayuda, y yo le dije: nunca más vuelva a negarse, porque la ayuda, no mire quién es el que está trayéndole la ayuda, mire que es Dios que está utilizando a cualquiera de nosotros para colaborar. Para eso es que estamos, y estamos haciendo como lo hacía la iglesia. Y aquí en la porción de la palabra nos dice que ¿Qué número es? En Hechos 2:46, Hechos 2:46 dice su palabra: y perseverando, así hemos estado. Desde Todos. que entramos en esta cuarentena, estamos perseverando, no estamos desfalleciendo, estamos perseverando y creyéndole a Dios, porque eso es lo importante, no dejar de creer que estamos en sus manos y que Él nunca nos va a dejar avergonzados. Y lo estamos viendo porque estamos unánimes, estamos unidos. Amén. Estamos cada día, y lo hemos hecho, cada día
en el templo, no lo estamos haciendo allá en el templo, pero lo estamos haciendo en el templo de nuestras casas. Todos los días estamos adorando al Señor, adorándolo. Y luego dice la palabra, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ser el estado de la iglesia primitiva. ¡Qué bendición! Y hoy en día estamos como la iglesia primitiva. Y el 47 dice, alabando a Dios. Y eso hemos hecho. Y así sé que en sus hogares, a pesar de que haya faltantes, a pesar de que haya incertidumbre, Amén. Lo más importante, estamos alabando al Señor. No importa, no importa. Y dice, y teniendo favor con todo el pueblo, no con unos, no con los que preferimos, no, con todos. Aquí no hay estrato, aquí no hay el que me guste, el que no me guste, no. El Señor nos tiene como cuerpo que somos de Él y Él es nuestra cabeza, estamos unidos, porque no puede estar este dedito apartado del cuerpo por allá todo triste y solo, no. Tiene que estar incluido en el cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo del Amén. Señor. Entonces termina diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso es lo que hemos podido en este tiempo percibir, que el Señor nos ha dado ese mandato de ir y llevar su palabra. Y a raíz de eso se han añadido. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros cumplamos ese mandato de ir y a compartir. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y el Señor nos dio las estrategias, porque pues no nos vamos a poner ahí a estar tristes. Ay, no, llegaron los recibos de la iglesia, ¿cómo los vamos a pagar? Y llorando y quejándonos. No, eso no lo vamos a hacer. ¿Qué nos dio? Le había dicho al Señor hace unos días, Señor, danos estrategias a la iglesia, a todo aposento alto, danos estrategias de cómo podemos salir adelante. Y nos está dando las estrategias. ¡Qué bendición! Y cuando vimos que ya ha escaseado para los servicios y que ya no nos pusimos tristes, el Señor nos dio la estrategia. Vamos a estar haciendo alimentos. Vamos a estar, desde ya les digo, seguido, vamos a continuar en los domingos. En vez de que, por ejemplo, vayamos a comprar el almuerzo en cualquier restaurante, lo compramos, apoyamos a la iglesia con un alimento bien rico y lleno de amor, porque ese alimento se hace con todo el amor, con toda la dedicación, y vamos a estar continuamente, quizás cada 8 días o cada 15 días, vamos a estar anunciando. Entonces, en vez de que nosotros vayamos a comprar en otro lado, bendecimos a la iglesia y bendecimos a los hermanos. Entonces, como nos dice la palabra, que estemos unánimes apoyándonos. Vamos a tener también unos deliciosos tamales que nosotros los conocemos, los que han estado en el fin de año que estuvimos celebrando el fin de año, esos tamales tan ricos que degustamos, esos mismos tamales para este fin de semana los vamos a tener. Entonces, para que ustedes tengan, que es que queremos comer algo diferente, pues ya saben, contáctense con Lulú o conmigo y nos dicen para el fin de semana, o continuamente vamos a tener, realmente vamos a tener de continuo, nosotros les haremos saber. Pero yo era agradecerle y ver la respuesta de la iglesia del Señor. Amén. Una respuesta con toda la disposición, con todo, todos trabajando. Ahorita en este momento pues está Lulú y Oscar, que son parte del liderazgo de la iglesia, pero todos estamos trabajando
en función de que nuestra casa la podamos mantener y que sea rápido, que nos den la respuesta para poder volver nuevamente a abrir. Es irónico que se está dando paso a otras cosas, a bares, a unas cosas realmente que traen es pecado y no han tenido, desafortunadamente, el gobierno no ha tenido en cuenta el abrir la iglesia, los templos, pero nosotros sabemos en el nombre del Señor que eso va a pasar pronto y vamos pronto a volver y dar ese testimonio que nuestra oración no quedó en vano. Entonces, eso era lo que quería. Y lo más hermoso es que como gran resultado de todo esto, el texto termina diciendo, y el Señor añadía. Ahí es cuando el Señor añade. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que le comentaba hace un momento. Es Ha excelente. añadido a aquellas personas que no conocían del Señor, pero que este tiempo, por la situación que están viviendo, han buscado y nosotros hemos sido esos conductores, esas herramientas en las manos preciosas del Señor. Amén. Y se han agregado. Y eso es lo que importa, que el Gloria a reino Dios. de los cielos crezca cada día más. Entonces, eso era lo que quería agradecerles, iglesia. Gracias porque vemos la unidad. Nuevamente La perseverancia. les pido que los mercados, los que puedan, en estos días no ha bajado. Yo sé que no es un tiempo, pero no importa, si así sea. Hoy les voy a dar una solución para que de pronto digan, ay, pero es que yo para mandar por ahí una librita, ¿cómo, no? Entonces hoy les voy a dar una estrategia que el Señor me puso. Los que pidieron mute, cuando lleguen a entregarlos, en su casa deben tener, por decir, alguna libra de lenteja, lo que ustedes quieran, se lo entregan a Lulu. Y ahí vamos a estar. Hacemos un buen mercado para Y hacemos alguien la próxima para semana. alguien, porque ya han pasado 2 semanas que no, bueno, se pudo entregar esta semana uno, pero hay muchas personas entre nosotros, entre la iglesia de Aposento Alto, que necesitan, ¿sí? Entonces yo les agradezco. Cuando vaya, Lulu, y les entreguen ese rico mute, entonces ahí, lo que ustedes tengan, lo pueden hacer lo que Dios ponga en el corazón, para Amén. poder bendecir a uno de nuestras familias, de nuestros hermanos. Somos bendecidos para bendecir. Para bendecir. Entonces les dejo eso y ahora pues estamos Vamos a la palabra. anhelantes de recibir ese alimento espiritual que nos nutre nuestro espíritu. Y ya después viene ese mute que nos nutre nuestro cuerpo y que está como bien nutrido. Muy bueno. En todos estamos como muy nutridos, pero el Señor nos quiere ver fuertes espiritualmente y físicamente. Les amamos, hermanos, les bendecimos Bendiciones con toda del Señor. bendición de lo alto. Gracias, mi amor. Y de verdad que la última parte tiene toda la razón mi esposita, mi amada esposa. Nos debemos de cuidar también el templo, no solamente del Espíritu, sino también el templo del Espíritu Santo, el cuerpo. Bien, mis amados, de hecho tengo muy buenas noticias con referencia a eso. He vuelto a hacer un contacto muy importante con una familia misionera de Estados Unidos que siempre hemos mantenido una muy buena amistad, una muy buena relación ministerial. Y ellos estamos haciendo contactos, primero para que se llama Donald Koss, el misionero, y Cindy, su esposa, y sus hijos. En alguna ocasión los tuvimos aquí nosotros en Bucaramanga, y estamos haciendo muy buenos contactos para que a nivel de plataforma de transmisión de Face Live y de Zoom, él pueda llegar a bendecirnos por medio de una palabra misionera en una de nuestras predicaciones durante estos días. También va a estar el pastor Elio Franco, un pastor extraordinario que conocimos hace muchísimo tiempo, fue parte del crecimiento
espiritual de nosotros como miembros, como ministros del Señor. Y hoy en día hemos vuelto a contactarnos precisamente por las redes. Estamos muy felices de todos estos contactos eternos que Dios nos permite, porque todos son de gran bendición y Él también va a estar con nosotros predicando para todos nosotros por medio de estas mismas plataformas. Y qué bendición será. Y en el caso del misionero, pues mis hermanos, él mismo estamos planteando una manera en la cual muchos vamos a ser bendecidos de diferentes maneras. Así es de que oremos por todo esto y sigamos orando porque pues lógicamente, bueno, mañana es festivo, pero el martes creo que van a dar una respuesta con referencia a lo que es nuestra casa, a lo que es el auditorio que actualmente hoy nosotros ocupamos como iglesia. Yo estoy convencido de que Dios, que es el que todo lo sabe y el que todo, como él lo dice en su palabra, que nosotros no debemos de afanarnos por nada porque Él tiene conocimiento de todo lo que a usted y a mí nos hace falta. Y es aquí donde quiero comenzar la palabra y pues yo quiero que usted abra su Biblia en un primer texto que vamos a utilizar en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Hoy quiero predicar de algo, mi hermano, que es necesario que prediquemos nosotros como cristianos y como familia del Señor. Es necesario, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no nos comportamos con Dios, nos volvemos como muy familiares y eso nos pasa aquí en la tierra, pero también nos pasa a nosotros con Dios. Cuando digo que también nos pasa a nosotros con Dios es porque qué bonito es poder nosotros entender de que Dios es Dios, Dios está en su santo trono y que Él no está preocupado en este momento absolutamente por nada, sino al contrario, como dicen sus promesas, Él nos está mirando, dice la palabra, desde el comienzo del año hasta el fin del año. ¿A quiénes? A sus hijos, a los que oyen su palabra, a los que la obedecen, a los que realmente quieren colocar por hecho el vivir, el ser coherentes, que una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que yo vivo. Eso no es coherencia. Coherencia es cuando yo pienso, hablo y vivo lo que pienso y hablo. Todo se une para la bendición y para darle honra y gloria a nuestro amado Padre Celestial. Ahí es donde Él se complace muchísimo y entonces de inmediato, mis amados hermanos, Él nunca va a detener absolutamente nada, al contrario, Él va a agregar a todos aquellos que han de llegar a ser salvos a nuestra iglesia. Bien, ¿por qué quiero decir esto? Porque muchas veces nosotros no tenemos en cuenta de que muchos actos de los que nosotros hacemos a diario y no hay una sola persona que en el mundo a diario no peque, pues estamos ofendiendo a Dios y que se nos olvida que todo efecto trae una causa. No hay nada que usted haga que ofenda a Dios que no traiga una causa para nosotros. Entonces, si no fuera así, estaríamos nosotros muy mal. Así como nosotros hemos hablado que este es un tiempo muy fértil, he dicho yo, para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación, mis amados, ya que todo el mundo, por lo que estamos viviendo, están muy sensibles y sus sentidos abiertos y pueden llegar a admitir de que nosotros podamos hablarle de Dios. También es oportuno que hoy, hablar de otra verdad que no podemos ocultar. Y esta es que sobre todos nosotros, sobre todo nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, si nos ocupamos de alimentarnos y de nutrirnos todos los días con más conciencia nuestra área espiritual, ojo lo que le estoy diciendo, si nosotros somos conscientes de que todos los días necesitamos alimentarnos y nutrirnos más y más a nuestro espíritu, alimentarlo, nos vamos a ver arrastrados. Si no hacemos esto, nos vamos a ver nosotros abocados, arrastrados por este mundo hacia lo que se conoce como las tentaciones. Y vamos a estar arrastrados a hacer cosas que a Dios no le agradan, mis amados, y que deberíamos ya de haber dejado en el pasado
pues somos, usted y yo somos nuevas criaturas, y voy a decirlo así, se supone que Dios nos ha hecho en nosotros todo nuevo, eso dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y dice Dios, he aquí yo hago todas nuevas. Por esto, hoy, aprovechando que es nuestra reunión familiar, deseo hablarles como lo que somos, como realmente usted y yo somos. Usted y yo somos espirituales. Yo me resisto a decir, como el apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 3:1, vea como dice Pablo, dice, de manera que yo, dice Pablo, hermanos, y les está hablando a la iglesia de Corinto y a la iglesia que hoy usted y yo representamos. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo quiero siempre, y perdónenme que les diga esto, es la seguridad y el anhelo que le he pedido a mi Dios delante de su trono, que siempre yo pueda hablarles a ustedes, no como a niños en Cristo, sino como a personas, a hermanos, a hijos de Dios que son espirituales. Y sabiendo que somos espirituales, pues entonces pretendo en el nombre del Señor Jesucristo, mis amados, darles a comer hoy vianda, no leche. Por esto, amados, deberíamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Deberíamos nosotros en un momento dado, como me ha pasado a mí, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo quiero hoy con esta predicación conducirlo a esto, a que un día como que uno piense y dice, bueno, yo me voy a poner serio y voy a comenzar a pensar qué voy a hacer de mi vida. O sea, o yo voy a ser un cristiano mediocre o voy a ser realmente un verdadero cristiano, como gente espiritual y que marca la diferencia, ¿no es cierto? El apóstol Pedro nos dejó algunas indicaciones también, y él nos da algunas indicaciones muy precisas. Búsquelo usted, Primera de Pedro, capítulo 2, un texto bastante larguito que quiero leerlo, pero que es una buena introducción para la palabra de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, se lo leo, dice, amados, o sea, nos está hablando a usted y a mí, a la iglesia, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Usted y yo somos extranjeros y somos peregrinos aquí en este mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Dice que ruega dice Pedro, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Pedro lo sabía, es un ser humano, igual que usted y que yo. Y él le está diciendo, por favor, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo, vea lo que dice, ¿cómo lo debemos hacer? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¡Wow! ¿Pero por qué? Alguno diría, pero a mí qué me interesa lo que aquel diga, o lo que este diga, o lo que aquel diga, porque a eso es lo que nos conduce a veces el diablo sin que nosotros nos demos cuenta. Que llegamos y decimos, no, pero yo puedo hacer lo que a mí se me venga en gana porque nadie puede meterse en mi vida. Eso es lo que el diablo quiere que usted y yo también anidemos en nuestro corazón y en nuestra mente, pero así no debe ser. Pedro dice, ¿cómo nos debemos de batallar contra la carne? Dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Y sabe por qué? Porque al fin y al cabo, y yo se lo voy a decir así, a la larga, si usted y yo nos denominamos, nos presentamos, nos hacemos ver y delante de la gente como cristianos, pues cristianos quiere decir de que usted y yo estamos representando a Cristo. Y cualquier cosa que usted y yo hagamos que no deje bien a Cristo, pues lo vamos a dejar como por el suelo, estamos manchando su nombre. Y ahora dice, ¿para qué, Pedro? Sigue leyendo y dice, para que en lo que murmuran la gente del mundo de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Algún día ellos van a tener que ver y darse cuenta de que, óigame, estas personas de todas maneras se han mantenido incólumes, intachables. Ese va a ser el día de la visitación y ese día ellos van a glorificar a Dios, dice Pedro. Y sigue diciendo, al considerar vuestras buenas obras. Por eso, mi hermano, usted y yo no debemos de pensar sino buenas cosas, pensar en todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo verdadero, todo en donde haya una virtud, en eso debemos de pensar. Dice, ¿por qué? Dice claramente el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:13, dice,
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, que es lo que muchas veces no le gusta a ciertos cristianos. No, es que lo que pasa es de que yo quiero hacer, no, cuidado. Si tú tienes un jefe, tú estás sujeto a ese jefe y te debes de someter a lo que son las leyes de la oficina de trabajo, a comportarte bien, a ser un excelente trabajador, a dar una respuesta amable, a ser gentil, además, a ser y demostrar de que nosotros los cristianos somos mejores trabajadores que muchos y que todos los que no lo son. Y ahora dice el 14, ya a los gobernantes también debemos de someternos a los gobernantes. Mire que el buen testimonio del hecho de guardar precisamente todas las cosas como deben ser. Las normativas que el gobierno ha dado acerca de los protocolos de la salubridad, de las leyes que han dado. Estoy maravillado y de verdad que he orado a favor de Donald Trump, porque todo esto amerita gobernantes de esta forma. Yo no estoy calificando aquí que él sea cristiano o no sea cristiano, yo no estoy diciendo nada de eso, pero lo quiero felicitar por lo que ha hecho últimamente. Yo no sé, ahí lo coloqué, el video llegó por la medio de la página cristiana, de las informaciones cristianas, y realmente lo que él hizo fue hacerles un fuerte llamado de atención a todos los gobernantes o a todos los gobernadores de los diferentes estados de Estados Unidos. En otras palabras, dijo, ¿cómo es posible que se le esté dando primer lugar a los bares, a las discotecas, a los prostíbulos, a todas las partes estas que les estaban llamando dizque lugares de esencial, de esencial? No, eso no podría ser así. No son lugares esenciales para nuestra vida. Y a cambio de eso, él dijo, a partir de este fin de semana, le voy a decir que es lo esencial de que ustedes le den permiso a todas las iglesias cristianas y no cristianas, a todas las iglesias que hay, que se reúnan, porque allá en las iglesias por lo menos estamos formando el carácter de personas que deben de comportarse bien delante de la sociedad. Dios, yo en mi oración estoy diciendo, Señor, permite que nuestros gobernantes hayan copiado ese ejemplo. Ahora dice claramente en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, nosotros haciendo bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque hay hombres insensatos que están llamando a la desobediencia y al desacato civil. Eso no es bíblico. La fe nunca peleará con la obediencia, a menos de que nos quieran es impedir que nos reunamos, que prediquemos de Dios, que sea algo definitivo, en la cual quiera que nos silenciemos. Eso no va a ser posible. La misma palabra del Señor dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y también dice la misma palabra que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Así es de que, mi hermano, es lo que debemos hacer. ¿Y cómo? ¿Cómo lo debemos hacer? Dice ahí el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, porque es que esa es la otra. Hay veces que hay gente que nos representa mal, que que dan un mal testimonio de ser cristianos, sino como siervos de Dios, dice el apóstol Pedro. Entonces debemos de recordar quiénes somos, y como mi amor lo estaba diciendo al comienzo, nos gozamos, nos alegramos cuando todos nos unimos bajo una misma causa, cuando todos precisamente estamos empujando la misma barca, cuando todos estamos haciendo un mismo impulso y un mismo esfuerzo, precisamente clamando al Señor Jesucristo que pronto venga y nos arrebate de este mundo. Y por eso él dice ahí claramente en el versículo 17, honrad a todos. Nosotros debemos honrarnos entre todos, ser muy respetuosos. Eso no anula para nada el hecho de sonreírnos, el hecho de pasarla bien, el hecho de tener el gozo de la salvación. Pero que todos nos honremos. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Debemos amarnos unos a otros. Temed a Dios, honrad al gobernante, al presidente de turno. Lo debemos honrar. ¡Qué bendición tan grande! Entonces, mi hermano, esto me hace recordar que otra escritura que hoy debe ser la escritura central de la enseñanza. Por favor, vaya a Hebreos, la cual, Hebreos 12, esta escritura nos recuerda que jamás podemos olvidar
que ahora Dios nos ha tomado a usted y a mí como hijos. Ahora, yo quisiera preguntar, y yo quisiera estar en la iglesia y preguntar, ¿cuántos son hijos de Dios? Y yo sé que todos levantaríamos la mano, porque pues, ¿quién no quiere ser visto o denominado como hijo de Dios? Todo el mundo, todo el mundo. Y muchos dicen ser hijos de Dios, pero ni siquiera conocen a Dios. Pero mire cómo lo dice, recordemos la escritura, Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Este es el texto central de esta predicación. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, levante la mano. Yo sé que usted la está levantando. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y Pedro, y el escritor de Hebreos dice, ¿ya olvidaron la exhortación que como a hijos se nos dirige? Y dice, diciendo, ¿qué dice esta exhortación? Vea lo que dice. Hijo mío, no menosprecies la disciplina ¿de quién? ¿De quién? Del Señor, de nuestro Padre. Y dice aún más, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque si nosotros somos hijos, vamos a ser considerados como hijos. Dios no es aquel que te tomó a ti como un hijo y entonces ahora te deja ahí que hagas lo que se te dé la gana. No, entiéndelo. Ahora dice el 6, porque el Señor, ¿cuál es la causa? Vea lo que dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahora dice, si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Si soportamos la disciplina. No si nos ponemos a pelear con Él, y por qué yo, y por qué tal cosa, y pero no, es que lo que pasa es que no me quieren, no. No, mi hermano. No. Si soportamos la disciplina de Dios, Dios nos trata como a hijos. No, mi hermano. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice la palabra. Sarita, apague el Porque, ¿qué hijo es? Y dice, hace una pregunta extraordinaria. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y esto lo debemos de considerar. ¿Qué hijo es aquel? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, mire cómo dice, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿cómo seríamos? Bastardos y no hijos. Recordemos esto es algo, una premisa que usted y yo no podemos darnos el lujo de olvidar. Y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahí tenemos un ejemplo, en este mundo ya tenemos un ejemplo. Nosotros cuánto no amamos a nuestros padres, pero ellos nos daban pao y nos castigaban y que era con rejo y era con juguete pero los amábamos. Y ahora dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué más? Y viviremos. Y dice el 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Porque, ¿cuál papá? ¿Cuántos de nosotros no tenemos experiencia de cómo nuestros papás nos disciplinaban? Pero para lo que no es provechoso, ellos nos disciplinaban para lo que no era provechoso, para que participemos de su santidad. En cambio, Dios es diferente. Dios nos disciplina para formarnos el carácter, para que participemos de su santidad. Dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿Quién se goza porque le digan a uno, usted va a ser disciplinada? Nadie. Y eso es lo que dice la palabra. ¿Qué causa? Dice, sino tristeza. Pero después, esta es la parte más hermosa, pero después da fruto, que es lo que busca Dios con la disciplina y con el azote para sus hijos. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y usted y yo lo estoy invitando a que hoy, a partir de hoy, seamos ejercitados en esto, teniendo en cuenta de que usted realmente sea considerado como un verdadero hijo de Dios. Este es uno de los pasajes más ilustrativos de la Biblia, de la forma, mi hermano, de cómo Dios trata a todos nosotros cuando realmente somos sus hijos. Los que nos llamamos cristianos por su gracia y misericordia. Desgraciadamente son muchos, ojo a esta palabra también que le voy a decir, desafortunadamente,
¿Son muchos los cristianos que creen que pueden seguir viviendo una vida cristiana de negligencia, sin crecer, sin estudiar la palabra, sin discipularse? No les gusta tener devocional diario, tampoco, por favor, que no sea nada de oración y no tan larga, ni tampoco una vida consistente en estudio y oración o ayuno. No, 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 no. Hay muchos que quisieran eso únicamente, como yo digo, el que saque una vacuna que diga vacuna que viene incorporada con todo el kit de salvación, es capaz de que la compra para que se la coloquen. Porque muchos quieren llegar a ser salvos y colocar el piloto automático y que ese piloto automático los lleve al cielo. Y yo quiero decirle, hoy no es sano de que usted esté pensando así de esa manera. Sin embargo, muchos de estos hermanos que tratan de vivir esta vida ignoran, dice la palabra, y por eso comienza el texto diciendo que si ya se les olvidó la exhortación de que vamos a ser disciplinados, si no vivimos de acuerdo a la forma que Dios sí quiere que usted y yo vivamos. Pero vamos a ver en esta mañana un poquito más y a meternos en el estudio. Podemos preguntarnos también, ¿estos cristianos tendrán consecuencias aún de esto después de la muerte? Y yo inmediatamente le digo, sí. Por eso es que debemos de no pensar en que, oiga, voy a ser salvo y a mí lo que me interesa es de que me rapten y llegar allá, como dije la otra vez, pasando ahí, raspando el 3. No, 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 no. Porque tendrán consecuencias en esta vida. En esta vida comienzan las consecuencias de la disciplina, pero también las van a tener después de la muerte. O sea que todos vamos a llegar al cielo y todos vamos a ser recompensados de la misma manera, diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios usa como disciplina a los cristianos que le han querido abandonar? ¿Qué es? A los cristianos que le han dicho, Señor, en 3 veces nos vemos, porque hay gente que es así, hay gente como que dice, como que llega y le dice a uno, no, pastor, vea, no me hable tanto de esto, yo voy a ir un poquitico al mundo, me revuelco allá, yo paso 1 mes, 2 mesecitos y yo vuelvo de nuevo, tranquilo, yo vuelvo. No, con Dios no es así. Y van y practican sus costumbres, sus pecados, vuelven a sus pecados. Dios, y como que algunos, de hecho, y a mí me preocupa mucho a veces la juventud o los que son más jóvenes. Es como si le estuvieran diciendo, Dios, es que soy muy joven todavía y pues tengo derecho. Ellos dicen, tengo derecho a vivir. Por favor, qué mejor vida la que podemos buscar nosotros si no es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto lo dicen como si los más adultos ya no estuviésemos viviendo, como que ya no somos capaces de vivir. Y como si los adultos mayores fueran los que tuvieran la obligación de vivir una vida supuestamente espiritual y no estos que son más jóvenes. Y después de que pase, póngale cuidado, después de que pase la cuarentena, el coronavirus, vuelvo a decir como que la gente dice, algunos ya están diciendo, espere, yo voy a vivir mi vida, pero después de que ya pase la cuarentena y después de que ya pase el coronavirus, como ya nos volvemos a reunir, ahí sí ya vuelvo de nuevo a Dios. Tenga cuidado, mis amados hermanos. Como si hago un pare y después comienzo de nuevo mi vida cristiana. Eso no va a ser así. Tú no sabes, ni yo sé, cuándo Dios nos va a llamar. Tú no sabes y yo no sé cuándo Dios va a venir por nosotros. Puede ser ya. Puede ser terminando esta predicación. ¿Cuánto tiempo cree un cristiano que puede vivir sin que Dios haga algo? ¿Cuánto tiempo creería alguien llamado cristiano de que voy a pecar y voy a vivir sin que Dios haga algo y lo regrese otra vez para tener comunión otra vez con Él? Vamos a ver todas estas respuestas en la Biblia. Y es apenas lógico que tengamos que buscarlas. Primero recordemos una cosa, que ya estamos viviendo en el tiempo de lo que nosotros lo dijimos, en el tiempo de lo que es la apostasía. ¿Qué es apostasía? Se lo voy a recordar brevemente. La apostasía es el término en griego epistemi,
que en el griego y significa salirse del camino. ¿Se acuerdan ustedes? Salirse del camino, apartarse de la verdad, apartarse del camino, de la fe, o vulgarmente diría yo, saltarse la cerca. La Biblia nos muestra a la iglesia como un corral de ovejas, ¿sí? Como un corral, en donde estamos nosotros que todos somos ovejas, y en donde Cristo es el pastor. Y cuando una oveja quiere saltar del corral, lo quiere hacer porque ¿qué? Porque cree que afuera hay mejores pastos. Entonces desde adentro ve los pastos de afuera y comienza a decir, ay, pero tan rico que sería de verdad uno, ay, como que ya no estar aquí más encerrado, sino vea, estar así. Y como que comienzan a desear. Les pasa lo del pueblo de Israel cuando después de que pasaron el Mar Rojo, ¿qué fue lo que comenzó a hacer de mal el pueblo de Israel? Añorar lo que ellos en su esclavitud increíblemente también tenían. Y aquí es donde yo recuerdo, escuché al pastor Armando Alducín una historia de una ovejita que sale afuera y salta del corral. Y el pastor va tranquilamente y la trae en sus hombros. Sale de nuevo y otra vez el pastor sale y pacientemente la trae de nuevo. Pero la tercera vez, viendo ya el pastor la desobediencia, el pastor va y la trae. Pero ¿qué más hizo? Le partió una patica y le dijo, prefiero que aquí dentro del corral estés cojita y no que te salgas y por necia te almuerce el lobo. Esos lobos feroces que hay ahí en la jungla, en el bosque llamado mundo. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces, como lo vamos a ver hoy, Dios recurre a disciplinas extremas que son muy raras veces, pero Dios prefiere muchas veces, muchísimas veces, a ejecutar una acción drástica, sea por medio de partir una patica, para colocar una ilustración, que la oveja se vaya a perder. Jesús lo dijo así en Mateo 18. Busquen Mateo 18, versículo 8, dice, por tanto, dice Jesucristo, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, dice, córtalo y échalo de ti. Y dice, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies sin ser echado en el fuego eterno. Esas son las palabras y las definiciones del Señor Jesucristo, no son las mías, lo dice la palabra de Dios. En este tiempo, en donde hay mucha gente apostatando, queriendo salirse del camino, porque los he visto, hermano. En este tiempo en donde las redes sociales se han vuelto indispensables, entre comillas, hay mucha gente que quiere sacarse la fotico y venderse, como que se están mostrando para... Yo digo, ¿qué buscan? Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, ¿qué está buscando ahí? Ya que la Biblia nos indica que entre más nos acerquemos en el tiempo, entre más nos acerquemos al tiempo del arrebatamiento de la iglesia, sí va a aumentar, y eso nos lo dice la palabra, la tendencia de muchos cristianos por abandonar los principios de Dios. Y es fuerte la presión. La presión de este mundo sobre los débiles de la iglesia será una realidad en todos sus corazones. Y por no estar, mi hermano, lo suficientemente blindados, por no tener las suficientes convicciones bíblicas en lo que creen, algunos y muchos de pronto van a ceder ante la inmundicia del pecado y la tentación y la maldad, como lo dice Jesucristo en Mateo 24:12. Él ya lo había profetizado. Él dice ahí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hoy en día estamos en el último grado de maldad. A esto es lo que Dios llamó el colmo. Hemos llegado como en los días de Noé, dice la Biblia, al colmo de la maldad en los corazones de los seres humanos. Yo estoy asustado por la falta de moralidad que hoy hay en día.
Toda cosa que usted vea en la televisión, en Netflix, en todo lo que usted quiera ver de televisión, hermano, todos los programas están conduciendo únicamente a la inmoralidad, a que la moral ya no vale. ¿Y saben cuál es el último grado de la maldad del ser humano? La Biblia también lo dice en Isaías, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es que con esta medida hoy en día hasta de por sí los gobiernos están legislando. Y es terrible, por eso apoyé y aplaudí a Donald Trump. Y permita a Dios y mi oración, y les pido a ustedes, no que sea algo direccionado como pastor, pero yo sí les diría, todo aquel que pueda orar para que nuestros gobernantes por lo menos puedan copiar esto. Yo no estoy alabando de que si él es cristiano o no, pero la verdad, qué bonito es ver que un mandatario le da el primer lugar por encima de lo que sea a las iglesias. ¿Qué días hablaba yo con unos pastores aquí en Bucaramanga, amigos, muy amigos? Y yo les decía, la triste realidad es que a nosotros nos tienen en la última franja, que ellos, los gobernantes nuestros, van a observar para ver cómo activar la economía en ellas. Y a nosotros nos están tratando con la misma vulgaridad que tratan a los moteles, a los prostíbulos, a los bares, a las cantinas, a las discotecas. ¡Qué desgracia! Perdónenme que les diga, pero qué desgracia. La iglesia del Señor, mi hermano, se les está olvidando a estos mandatarios, que es la que ha construido los mejores hogares que existen en los países de este mundo. Nosotros debemos de reclamar, y cuando usted pueda llegar a reclamarle y decirle a alguien, dígalo abiertamente. Mire, si la iglesia no estuviera aquí en este momento, en este mundo, el desborde de la maldad sería terrible. Pero es mi oración no es para que ellos vayan a copiar a Donald Trump como Donald Trump, no, mi oración es para que a ellos en su corazón se les revele que es más importante, que es mucho más importante una iglesia abierta para que enseñe los principios bíblicos y que la sociedad, el núcleo de la sociedad, que es la familia, no se desborone ante toda la presión que se está viendo hoy en día. Hemos llegado al colmo, como les digo, el más grande grado de descomposición moral, en donde un hombre después de viejo, hemos visto, ya no sabe si es hombre o si es mujer. Hemos visto casos en los cuales las personas ya están diciendo, por favor, y se van para una notaría, por favor, cámbieme mi género, porque es que descubrí, después de 50 años he descubierto que ese hombre que yo decía que era, no era un hombre, sino es un hombre atrapado en el cuerpo de un hombre, pero que yo soy una mujer. ¿Esto qué es? Estamos llegando al colmo, a la desgracia moral. Un joven cree que puede hacer hoy en día lo que se le dé la gana y nadie puede decirle nada porque es que es él. Déjenme vivir. No. Porque es el dueño de su vida. No. Los niños ya no son educados en el temor de Dios. Y todo esto, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué se dañó la moral? Porque este mundo, mis amados hermanos, aunque muchos se dicen y se llaman, póngale cuidado, porque muchos que dicen y se llaman hijos de Dios, se olvidaron de quien dicen que realmente es su Padre y se olvidaron de Dios. Si fueran verdaderamente hijos de Dios, yo le voy a decir la verdad, Dios los estaría metiendo en juicio y en disciplina para que aprendan realmente a tener un carácter cristocéntrico. Es tremendo. Nosotros debemos devolvernos sal de esta tierra, nosotros debemos devolvernos luz de esta tierra. La familia, que es el núcleo de la sociedad, que es la fuerza de una nación, ha sido atacada y está siendo atacada por el enemigo. Y al llegar a este grado de maldad, mi hermano, por llegar a este colmo, al colmo del pecado, está siendo destruida, no solamente psicológicamente, sino también sociológicamente, espiritualmente, económicamente, financieramente. Ese es el ataque del diablo. Es más, la vida de los niños, que son lo que Dios dijo, lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, que si alguien los hacía tropezar, era mejor que se colgara una piedra de molino en el cuello y se echara al agua. Así los trata Dios. Pero ¿cómo los estamos tratando nosotros? Es increíble que ya aún en nuestro país un hombre casado con otro hombre, porque ya hay matrimonio de hombres, ya hay matrimonio de mujeres, hay homosexuales, el homosexualismo es normal, el lesbianismo es normal. Y hermano, se les dio permiso ya de estar adoptando niños.
¿Bajo qué reglas morales, bajo qué principios morales lo van a hacer educar? ¿Bajo qué temor? Dios Padre Santo. Y la Biblia nos muestra cómo para estos tiempos llamados peligrosos por el apóstol Pablo, el término que él utilizó ahí precisamente es alepos, queriendo decir de que la gente en este tiempo mayormente no va a tener un carácter siquiera, sino van a estar poseídos por el diablo, por demonios. Acuérdense en 2 de Timoteo capítulo 3. Timoteo mismo dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, peligrosos. Esa es la palabra alepos en el griego. ¿Qué significa? Feroces, gente sin control. Y se usa en los evangelios, también se usa 2 veces por el Señor Jesucristo para describir a aquellos que estaban endemoniados. Alepos. Pues la gente solo tendrá, dice, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Esos serán los tiempos actuales. Serán fanfarrones, dice la Biblia, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y serán malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Están describiendo la gente de hoy en día. No amarán ni perdonarán. Lo que hablábamos también hace unos días. Calumniarán a otros y no tendrán control propio, dominio propio no va a haber. Cada cual va a querer hacer lo que se le venga en gana y que nadie le diga nada. Ahí está. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Lo estamos viendo. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar las cosas de Dios y amar a Dios. Dice que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes, de hacerlos cambiar, que es ¿quién? Dios. Porque no lo han reconocido como Padre. Dicen ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, ni siquiera lo conocen. Y dice Pablo, maravillosamente, escribiéndole esto a Timoteo, le dice al final, aléjate de esa clase de individuos. Esa es la orden que Pablo da. Como debe ser hoy en día la orden para ti y para mí. Pastor, pero ¿qué quiere entonces? Que mi hijo se aburra, que mi hija se aburra y yo que por lo menos vean televisión. Cuidado. Estos son tiempos de gracia, son tiempos en los cuales debemos de tener cuidado. Volver nosotros a las sendas antiguas. ¿Qué quieres? ¿Que tu hijo se pierda en este mundo infernal, en este mundo caído, en este mundo lleno de pecado? ¿O que también te acompañe cuando venga el arrebatamiento del Señor Jesucristo? Por lo cual debemos luchar. Pero hay muchas clases de apostasía, hay muchas clases de rechazar la fe, de salirse del camino. Hay un ejemplo, por ejemplo, registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 37, en donde un líder de ese tiempo, ahí de la época, un líder religioso, llega y se determina y dice la palabra, dice que llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Esta es otra forma en la cual usted y yo debemos de cuidarnos, de caer, de rechazar la fe, de extraviarnos del camino, cuando alguien o algo es quien nos saca del camino, quien los aparta de la verdad, sea bien un amiguis, es que es un amiguis del mundo. Nosotros no tenemos amigos en el mundo, perdón. Nosotros no tenemos amigos en el mundo, tenemos conocidos en el mundo. Es que un amigo es que me invitó. No, hermano, hermana, por favor. Estas personas son las que pueden llegar a colocarle tropiezo a alguien y sacarlo. Eso también es otra forma, mis amados hermanos, de apostasía, de apartarnos del camino. La gente que invita a pecar sin darse cuenta. O cuando alguien acepta un dinero mal habido. No, pastor, pero es que vea, hay que aprovechar las oportunidades, porque es que entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, aproveche las oportunidades. Todo problema, todo obstáculo de este mundo para nosotros es, y yo le digo la verdad, es una oportunidad. Cuando estamos en Cristo es una oportunidad.
cuando alguien acepta dineros mal habidos, cuando alguien tiene alguna circunstancia de viveza según el mundo, porque el mundo llega y nos dice, pero esto es un tiempo en el cual debemos de ser vivos. Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Una cosa es lo que la palabra del Señor dice, que debemos de ser nosotros muy, pero muy astutos, como la serpiente de por sí dice, pero no para engaños, sino para cosas reales. Entonces muchos recurren a la mentira, al engaño, otros recurren a ver pornografía, otros recurren al adulterio en estos tiempos, a la fornicación, a algunas adicciones de droga, a algunos otros al alcohol, etcétera, etcétera. Y entonces, quien esté débil, le parece que puede hacerlo. Esto también lo va a empujar a usted y lo va a apartar del camino de la verdad, de la santidad, de lo que es verdadero y de buen nombre. Todo esto puede ser la manera en la cual también nos echemos a perder. Ahora bien, mis amados, hay gente que se aparta del camino, a veces por un tiempo, pero esto es por el Espíritu Santo que les ha identificado que saben que son verdaderos hijos de Dios, vuelven. Hay algunos que son así, pero no quiera usted probar si usted es así o no. No hay necesidad de que usted vaya al mundo para probarse a esto. En Hebreos 12:6 lo dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y saben que esta disciplina, mi hermano, no es fácil. Esta disciplina de parte de Dios es dura. Yo no se la recomiendo a nadie. Pero si eres una persona que jamás recibiste a Cristo, pero fuiste a los estudios bíblicos, porque hay gente así en la iglesia, hay gente que piensa que es cristiano porque va a los estudios bíblicos, va a los grupos de restauración familiar y aún hasta las reuniones familiares de domingo. No, es que yo iba a la escuela bíblica, pastor, y tal vez algún día hasta hizo alguna decisión por Cristo y pasó adelante y oró, pero realmente nosotros podemos ver en mucha gente las convicciones de estas personas no eran firmes y profundas. Y te vas a apartar del Señor y de seguro nunca vas a regresar al camino. Entonces el cristiano que se aparta y es un verdadero cristiano, Dios va a hacer por sí o por no y lo va a traer de nuevo. Dios lo regresará por las buenas o por las malas. Y de hecho a muchos Dios prefiere hasta de por sí llevárselos a casa antes de tiempo, pero para que no sigan pecando y ahí sí se pierdan. Hay cristianos, mis amados hermanos, que se mueren antes de que acaben la misión que Dios les dio, porque solo Dios sabe que has llegado realmente al colmo y no te vas a arrepentir. Pero como eres un hijo, la salvación no se puede perder y entonces Él te lleva a casa antes de tiempo. Hay algunos ejemplos de esto, ejemplos buenos y ejemplos malos. Voy a comenzar por un ejemplo malo, de gente que se apartó del camino, gente que apostató desde ese tiempo, y aún gente que estuvo con el Señor Jesucristo, el clásico, el de Judas. Y es increíble que aún a uno, hoy en día escucha uno a cristianos diciendo que Judas perdió la salvación. No. Nunca más vuelva a decir eso. Por el amor de Dios, nunca más vuelva a decir eso. O sea que Judas era salvo y entonces perdió la salvación. No. Que perdió la salvación y podemos ver lo que dice la Biblia para demostrarlo. Jesucristo en Juan 13, cuando está a punto de salir a Getsemaní, después de la cena del Señor, Él les dice a los discípulos, ahí Juan 13:10, dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Esto les hablaba a los apóstoles, el Señor Jesucristo, que eran ya salvos. O sea, en otras palabras, les está diciendo, ustedes ya son salvos y ahora solo necesitan lavarse los pies. O sea, depende de nosotros, mis amados hermanos, hoy en día también, seguir estando limpios. Ya la sangre de Cristo nos salvó de nuestros pecados y lo que necesitamos nosotros es solamente lo que yo digo siempre, arrepentirnos a diario de nuestros pecados. Y Él nos limpia de toda maldad.
Eso lo dice su palabra. Nosotros tenemos la obligación de lavarnos a diario, de arrepentirnos, de llegar delante del trono de gracia y buscar misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro, de arrepentirnos. Porque aunque no queramos, siempre se nos pega mucho de la contaminación que hay allá en el mundo. Ay, pastor, no, yo, hermano, se nos pega. Usted está al lado de gente que es grosera, usted está al lado de gente que es chismosa, usted está al lado de gente que hace chistes que no debe escuchar, usted está al lado de gente que está robando, usted está al lado de gente que hace trucos maldadosos, usted está al lado de gente que fornica, que adultera, que engaña a su esposa o su esposo. Usted de una manera u otra, y yo también, estamos en este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero él mismo dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Y él ahí dice, y vosotros limpios estáis. Y dice después una palabrita pequeña en el versículo 10, aunque no todos. Esto es importante, o sea, había alguien entre ellos que nunca había sido lavado. Para nuestra manera de pensar hoy en día, nunca había sido salvo. Y el 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo Jesucristo, no estáis limpios todos. Y Cristo lo aclara mejor más adelante. Ahí en el mismo Juan 17, 12, mire lo que Cristo dice. Esto es importante. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesucristo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y dice claramente a quiénes. Dice, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. O sea, a los que tú me diste que debían de ser salvos, que estaban ya salvos, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y después dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura ¿qué? Se cumpliese. O sea, Judas nunca estuvo bajo el cuidado de Cristo. Esto es una realidad. Los guardó a todos del enemigo. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Pedro llegó y le dijo, me lo han pedido a usted para zarandearlo, pero Jesucristo le dice, pero yo estoy orando para que precisamente tu fe no falte. Y ahora, si nos ponemos a ver, Pedro lo negó 3 veces, o sea, Pedro también traicionó al maestro, igual que Judas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando Pedro negó a Cristo, esto lo pudo ver Pedro cuando iba ya saliendo, dice el relato que él lo miró a los ojos. Y Jesucristo, yo me imagino, Jesucristo ya había sido golpeado, azotado, ya tenía esa cara vuelta a nada, y lo mira el Señor Jesucristo, y yo me imagino esa expresión de su rostro, porque Pedro dice que salió arrepentido y llorando. Yo creo que con su rostro, con sus ojos le dijo, Pedro, no importa, me has negado, pero te amo. Los que son salvos, mi hermano, Dios siempre va a luchar para estar con ellos. En cambio, a diferencia de esto, Judas, ¿qué hizo? Fue remordimiento, y lo que hizo fue salir de ahí y fue y se ahorcó. Judas nunca jamás fue salvado. Nunca. Hechos 1 dice que sus entrañas se regaron por todo el campo donde él se ahorcó. Y todo esto fue ratificado por el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 18 de Juan. Versículo 8 dice, respondiendo Jesús, les dice, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, defendiendo a sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Él siempre estuvo protegiendo a los otros 11. Ese, Jesucristo ya también sabía que era el hijo de perdición. Aún peor, aún hay personas que el apóstol Pedro describe como los falsos profetas, mi hermano. Y él hace un perfil muy serio de esto. Y da sus características y aún dice que les hubiese ido mejor, dice la palabra, si no hubiesen conocido el camino de Dios. Son aquellos que hasta son reconocidos, dice Pedro, hasta son reconocidos como pastores, pero no tienen la salvación y que jamás fueron salvos. El próximo miércoles voy a estar hablando precisamente lo que es la posición, lo que debe ser la posición de la iglesia frente a esta moral del mundo, cómo debería ser. Y en 2 de Pedro 2, el apóstol Pedro dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que haber
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido, dice Pedro, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el cieno. Y aquí Pedro, de una forma inequívoca, dice que todas estas personas, estos falsos profetas, algunos pastores, han hecho hasta milagros. Esos son los falsos profetas de la prosperidad y todo esto. Aunque conocieron el camino de la justicia, leyeron la Biblia, y hasta de pronto muchos desearon ser como ellos, porque vea, hacen milagros, mire, oran por prosperidad, pero que estos nunca fueron salvos. Eso es lo que Pedro dice. Y es porque esa es su naturaleza. Su naturaleza era que ya son hijos de perdición también, no son salvos. Por eso les pasó lo del verdadero proverbio, volvieron a su vómito. El perro, ¿por qué vuelve a su vómito? Porque es su naturaleza. No peleemos con eso. La puerca lavada, ¿por qué vuelve a revolcarse en el lodo? Porque es su naturaleza. Usted puede echarle perfume, el que quiera, hermano, lavarla y ponerla bonita, pero si usted la suelta, vuelve de nuevo al lodo. Ellos nunca han sabido esto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice claramente el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos, escuche bien, son de nosotros. Mis amados hermanos, todas las iglesias, sin excepción, son una mezcla y no todos son lo que son. Usted no se ponga a mirar a los hombres, usted mire a Cristo. Siempre habrá un remanente, eso sí, en cada iglesia siempre habrá un remanente que es legítimo. Por eso permanezca usted, persevere. Pero siempre tendremos la mezcla, dijo el Señor Jesucristo contando esa parábola, del trigo y la cizaña. Y solo el tiempo será el que dirá quiénes son realmente verdaderos hijos de Dios, quiénes son trigo y quiénes son cizaña, quiénes son los que van a perseverar hasta el fin. Pero veamos ahora los que se desvían del camino, que sí son salvos, porque hay algunos que sí son salvos y que regresan porque son hijos de Dios, como hemos dicho. Y esto no es fácil, pues Dios cumple siempre su promesa, Él siempre los protege. Al que ama, disciplina, y si no hay disciplina es porque nunca fue un verdadero hijo de Dios. Por eso esto seguirá siéndolo, o sea, nadie puede decir, no, es que yo hago lo que me da la gana. No, perdón. Yo le quiero decir, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a aprender a morir y a colocarse en las poderosas manos del Padre Celestial. Y yo le digo una cuestión, cuando usted esté pecando, y se lo digo clarito, si de pronto estás pecando desde hace rato y hoy esta palabra te está hablando, mi hermano, y entonces hoy dices, no, ese no es mi caso, porque Dios no me ha disciplinado, porque hay algunos que se mienten a sí mismos, yo quiero decirte, asústese. Porque si usted hoy en día se da cuenta que por esta palabra Dios le está diciendo, oiga, arrepiéntete. Y usted piensa que porque no le ha pasado nada, entonces es que de pronto tiene la gracia de Dios. No. Cuidado con eso. Asústese. Eso no es una buena señal. De pronto ni siquiera eres salvo. ¡Ay! Sí, vea lo que dice Proverbios 3, capítulo 11. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Recordémoslo, es que desde el Antiguo Testamento esto se conoce. Dice, no menosprecies, hijo mío. Ahora, me pregunto, ¿eres hijo? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, dice claramente, como el padre al hijo a quien quiere. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento los caminos y los castigos que Dios tomaba para disciplinar a sus verdaderos hijos eran diferentes a los castigos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se vivía bajo la gracia. Hoy en día sí estamos viviendo bajo la gracia y por eso bendito sea el Señor por la gracia tan hermosa.
Dios trataba de una forma muy diferente a quien no consideraba a su hijo. Hay una historia que podemos ver para ilustrarnos con esto y se la voy a explicar rápidamente. Son las 11:56, usted regáleme 10 minuticos no más, pero quiero considerar esta historia porque veo que me va a tocar que alargar esta predicación. Dios me está diciendo eso. Pero voy a considerar esta historia y con esta historia espero que usted la escuche. Regáleme 10 minutos, dígame a alguien sí ahí y yo tomo como que habló por todo el grupo. Si usted me regala 10 minutos, podemos recordar esta historia. Recordemos la historia y que usted ya la conoce en Lucas 15. Lucas 15, versículo 11 en adelante, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Recuerde, esta es la historia del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. En el tiempo que pasó esto, mis amados hermanos, yo quiero enseñarles, en el tiempo que pasó esto, al que hiciera esto realmente lo desheredaban, ya que esto era una ofensa en vida, reclamar el dinero, reclamar la herencia sin que el padre se hubiese muerto. Sin embargo, el padre respetó aquí el libre albedrío de su hijo y de la herencia que él está reclamando. No muchos días después, dice la Biblia, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia, o sea, se fue lejos de papá. Este apostató, se salió del camino. Eso es lo que dice. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, dice claramente la Biblia, desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Esto es lo que muchos de nosotros a veces hacemos, desafortunadamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Los que estamos acostumbrados, ¿no? Hay veces que llevamos una vida muy buena y estamos acostumbrados a que Dios nos da todo, pero entonces hay veces que nos comportamos como el hijo pródigo, nos vamos y vemos que muy pronto este mundo consume las vidas de las personas y sobre todo de los que no son hijos del mundo, sino son hijos de Dios. Tanto que este personaje lo llevó a cuidar cerdos y dice que ya llegó a un extremo en la cual él también comía algarrobas. Dice, deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y aquí viene la parte hermosa en la cual yo quiero que usted entienda hoy esto. Dice, y volviendo en sí, subraye eso, versículo 17. Y volviendo en sí, esto es lo que Dios hará y lo que siempre va a hacer a los que verdaderamente son hijos de Él. Sí o sí, los va a hacer volver. Y lo va a volver a hacer volver en sí, o sea, le va a volver a dar la conciencia cristiana. Y entonces esta persona volverá, reaccionará, dirá, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy dañando la vida de esta manera si tengo un Padre celestial? Y si eres tú, mi hermano, pues hoy en día también yo quiero abrazarlo y felicitarlo. Porque este es el tiempo de volver en sí. Si esta palabra te está hablando y te está haciendo volver en sí, porque de pronto tú te has ido un poco para el mundo y has allá pecado, te has revolcado en donde no debes de revolcarte, hoy Dios te está diciendo, oye, es tiempo de que vuelvas en sí, es tiempo de que usted regrese a casa de tu Padre. Y dice que él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, dijo él, que es lo que debemos hacer. A todos los que este video les esté hablando, a todos los que esta predicación les esté hablando, a usted, amigo, que más adelante la va también a poder ver, yo le digo hoy, que haga como este hijo pródigo.
Él reaccionó y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hay momentos en los cuales las personas que son verdaderamente hijos de Dios anhelan volver precisamente. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque el diablo les coloca en su mente y en su corazón que va a ir por allá, lo van a humillar, lo van a mirar feo. ¿Quién sabe qué van a decir de usted? No, mi hermano, Dios siempre va a estar como este Padre. Ahí lo vamos a leer más adelante. Dice, esta es la conciencia. Yo quiero que usted grabe esto. Esta es la conciencia que no todos tendrán. Pero cuando tú eres un verdadero hijo, Dios mismo te hará volver a tu casa. Y dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y esto es lo que el padre va a hacer. Y fue movido a misericordia y corrió su padre y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si esa es la misma situación que tú estás pasando y hoy esta predicación te está llevando a volver al Padre arrepentido, a decirle, por favor, quiero volver a ti, quiero reconciliarme, hazlo, mi hermano. Así es el Padre Jehová. Así es el Padre celestial. Así es el Padre Jehová. Pero solo cuando realmente es un verdadero hijo o hija de Dios. Ojo, responsablemente digo esto. Esto no es con todo el mundo. No es que usted vaya a decir, el pastor me está dando como permiso que yo puedo ir y pecar. No. Al contrario, le estoy diciendo, si tú eres uno de aquellos hijos de Dios, hijas de Dios, que hoy Dios le está hablando, vuelve a tu Padre, por favor. Esto solamente sucede con sus verdaderos hijos. El Padre siempre nos estará esperando. ¿Cómo? Con los brazos abiertos. Él nos ama, Él está enamorado de sus hijos, mi hermano. Usted no sabe cuánto. Él nos amó primero, dice la Biblia. Por eso, si Dios te está hablando hoy, yo te digo, como dice la palabra del Señor, no endurezcas tu corazón, pues no te imaginas cuánto te ama Dios. Nos ama tanto Dios, que Él dio a su Hijo unigénito. Hay veces que no nos damos cuenta de esto. Él dio a su Hijo por ti y por mí, para que tú y para que yo jamás nos alejemos de Él. Y cuando nos alejamos, se lo vuelvo a decir, Él prefiere 1000 veces dejarte cojo, dejarte manco, o hacer algo, alguna cosa te va a mejor permitir que te suceda, pero es para que regreses. Y como lo dice su palabra, nunca, nadie ni nada nos podrá a nosotros separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mi hermano, yo te pido el favor, si esta palabra te está hablando, busquémoslo, búscalo mientras pueda ser hallado. Búscalo. Dice que el padre gritó. El padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta porque vea cómo dice, porque mi hijo era, él reconoce a sus hijos. Y ha revivido. Eso es lo que Él hará con nosotros. Él nos hará revivir. Y se había perdido, dice el Padre. Al Padre le duele cuando nosotros lo ofendemos, cuando nosotros pecamos deliberadamente, cuando pensamos que podemos hacer lo que nos dé la gana. Al Padre le duele y dice, Él se había perdido y ahora es hallado. Y dice, y comenzaron a regocijarse. Este hijo regresó, mis amados hermanos, porque nunca perdió su calidad de hijo. Y este es un ejemplo clásico de una persona que es hijo de Dios, se aleja, pero regresa a Dios. Cuando somos verdaderamente hijos, tenemos que regresar a Dios. Tarde o temprano nos va a convencer Dios y nos va a hacer regresar a Él. Y si no regresamos, si no nos regresamos,
Y si lo que nos hace Dios no nos sirve para que regresemos, mi hermano, Él prefiere llevarnos anticipadamente a casa. Este es el extremo, cuando Él ya prefiere mandar, como se dice, reclamar a esa persona. Él prefiere llevarnos anticipadamente a casa, antes de que el camino, dice la palabra, sea blasfemado por tu culpa o por mi culpa. Y hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué hacemos, mi hermano? Son las 12:06 y yo quiero terminar porque también quiero respetar. Yo quiero decirles que esta palabra va a tener una continuidad, pero creo que hoy la vamos a dejar aquí, porque hay muchos otros casos que yo quiero que usted los escuche, pero quiero que usted los escuche no para que usted piense que es que se le está dando un permiso y que usted crea mal creído y que venga el diablo ahora a aprovechar y a colocarle a usted un pensamiento de que usted es un verdadero hijo y que así sea que se vaya, entonces Dios lo va a traer. No, tenga cuidado, porque también quiero mostrarle casos en los cuales no hay regreso. No hay regreso. Y yo quiero decirte, nunca más, esto es lo más importante, nunca más llegues a volver a considerar de que entonces puedes hacer lo que se te venga en gana. Porque ese es el engaño número uno, que el enemigo está utilizando para muchos, en el cual les hace creer de que como son libres, entonces pueden hacer lo que les dé la gana, y no es así. Por favor, no vayas a ceder. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si eso que tú piensas que puedes hacer porque apenas es un momentico, si esa mentira, si esa pornografía que ves, si ese pensamiento que tienes de adulterio, de fornicación, si esa actitud de sensualidad, de tomarse fotos, de mostrarse en el Facebook y de mostrarse por medio de los medios electrónicos, que piensas que lo puedes hacer porque es que eso es inocente, eso no pasa nada. Escucha la voz del Señor Jesucristo hoy diciéndote en Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, dice Jesucristo, y échalo de ti. Y él mismo dice, mejor te es entrar en la vida eterna cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, y ahí sea usted mejor echado en el fuego eterno. Dios quiere que nos sigamos. Dios quiere que usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, tengamos la oportunidad de, como dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 13, con este versículo acabo para que usted vayamos todos a almorzar y alimentarnos ahora con ese rico y delicioso mute que Dios nos ha permitido hoy poder tener en casa. Pero recuerde esta sugerencia que el apóstol Pablo hace hoy. Si a ti te ha hablado esta palabra, varón, si a ti te ha hablado esta palabra, mujer, joven, jovencita, es necesario que vayas y busques a Dios. Es necesario que vayas y hagas lo del hijo pródigo, vuelvas al Padre. Y vuelvas para que tu Padre Celestial se goce contigo hoy. Pero arrepiéntete de todo corazón. Y que podamos entender, como dice el apóstol Pablo, que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Y él lo dice de otra manera en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y este es un texto muy, pero muy importante. Examinaos, dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esto lo debemos hacer a diario. Probaos a vosotros mismos. O no conocen
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos, dice Pablo, que estemos reprobados. Me gusta leer lo de la palabra de Dios para todos. Dice, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes. Asegurémonos de saber que Cristo vive en nosotros. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Mis amados hermanos, oro por toda la iglesia para que esta palabra nos haya redarguido, y como les dije al comienzo, no es una palabra de leche, es vianda. Les estoy hablando como a espirituales, no como a niños en Cristo. Vamos a orar y vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo de bendición, por este tiempo en donde Dios nos ha permitido poder tener la bendición de poder compartir con todos, de poder saber de que entre todos estamos recordando de que también tenemos un auditorio, un templo. Y yo le agradezco a ustedes, mis amados hermanos. Voy a estar enviando un recorderis, porque no estoy manipulando, y vive Dios en cuya presencia estoy. Que todo lo que sean diezmos y ofrendas debe ser una convicción. Pero qué bonito es de que todos recordemos hoy, al haber apoyado este mute, de que tenemos un auditorio, que tenemos un templo físico también aquí en Bucaramanga. Y oremos hoy para que el martes nos den una respuesta que sea solución. Y que nosotros podamos decidir quedarnos ahí. Porque si no, tampoco voy a hacer, precisamente aplicando la palabra, un mal testimonio. Porque yo represento, y usted, mi amado hermano, que también en la iglesia, representamos a Cristo. Y si si usted y yo sabemos de que vamos a quedar mal, pues sencillamente es mejor, uno, poder estar quieto. Que podamos recibir siempre la sensatez antes que el ímpetu, dice la palabra. Porque todo aquel que no piensa primero, dice que corre y se dirige hacia la ruina. Y usted y yo somos verdaderos hijos de Dios y debemos de cuidar nuestro testimonio. Así es de que yo lo motivo, lo animo a que si usted también es movido a saber de que y también le gusta nuestro auditorio donde estamos actualmente, pues sencillo. Usted ya sabe, nuestro teléfono, se ha dado un número de cuenta, es del Banco Colombia y se consigna ese nombre de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Todo tiene su contabilidad. Nosotros tenemos un registro público, mi hermano, y estamos registrados en el Ministerio del Interior. Estamos vigilados por la DIAN. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios, en esta mañana, cuando nos has permitido, Señor, reunirnos en torno a tu palabra. Qué banquete, Señor, el que tú nos has dado, comenzando por mí mismo. Llego ante ti, Señor, para que me fortalezcas, Espíritu Santo, y fortalezcas a toda la iglesia, a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita, cada niño, que podamos salir fortalecidos de esta palabra, que nos coloque en línea contigo, Señor, de saber de que tengamos todos la conciencia de que si somos y queremos seguir siendo verdaderamente hijos tuyos, tu palabra dice que no se nos puede olvidar la exhortación que como a hijos se nos dirige, que Dios, al que ama y toma por hijo, lo disciplina y lo azota. Y nosotros queremos, Señor, como hijos, agradecerte porque nos trates de esta manera. Queremos, Señor, entender de que tú no nos has llamado a este mundo, a que entonces busquemos otras cosas como un propósito,
el único propósito para el cual tú nos has permitido y nos estás permitiendo vivir en este mundo es para que hagamos tu santa y preciosa voluntad. Permítenos identificar cuál es el propósito que tú nos has dado para nuestra vida aquí en la tierra, agradeciendo, Señor, de que nos permitas estar y ser parte de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, y que todos unánimes y unidos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo parecer, en un mismo hablar, en un mismo sentir, podamos siempre, Señor, agarrados de la mano, saber y clamar a ti para que los días se cumplan y pronto verte, que vengas y arrebates tu iglesia. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que en ti encontramos el amor del Padre y que nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque entendemos, Padre eterno, de que queremos siempre lo mejor y las bendiciones más grandes, pero que debemos entender de que en este mundo somos extranjeros, peregrinos. No pertenecemos ya a este mundo, sino pertenecemos, Señor, al reino de los cielos. Bendice, Señor, esta predicación y permite que aún durante toda la tarde, después de ese suculento almuerzo que vamos a tener y el cual bendecimos, Señor, podamos aún descansando, Señor, que esta palabra vuelva y nos toque. Espíritu Santo, permite que esta palabra siga cumpliendo el propósito para el cual tú la has mandado. Y que todo aquel, Señor, que de pronto hoy ha escuchado tu voz y que entonces ha escuchado y sabe que tú le estás diciendo, como al hijo pródigo, vuelve, porque tú tienes los brazos abiertos, entre en conciencia de querer hacerlo hoy sin importarle absolutamente nada, sino únicamente restablecer la relación contigo, reconciliarse contigo, Señor, que es lo mejor que podemos hacer. Papito Dios, bendigo al hombre que trabaja y es cabeza de hogar. Bendigo a la mujer que trabaja y es una ayuda idónea. Bendigo a los hijos, hombres y mujeres, jóvenes, y a los niños que están en su casa en este momento y que son, Señor, miembros de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Para ti sea la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Permítenos vivir esta última semana del mes de mayo en gran bendición y que podemos, Señor, Padre eterno, sentirnos siempre, Señor, respaldados y abrazados por ti. Coloco delante tuyo, Señor, a nuestro hermano Carlos Rodríguez. Señor, en la noche fue hospitalizado por una obstrucción urinaria. Y como lo dice tu palabra, hoy clamo como un hombre, hijo tuyo, justo, inocente, como lo dice tu palabra, irreprensible. Y clamo a ti con el anhelo, el deseo, Señor, de que tú sanes todo aquello que se quiera levantar en su cuerpo y en su sistema urinario, y le des salud, Señor. Y todos unánimes en la iglesia, Señor, clamamos por Carlos, por su esposa, por sus hijos. Padre bendito, gracias. Sabemos de que tú nos respondes y que tú eres galardonador de quienes te buscamos. Padre, bendigo a la familia de la fe. Y lo hago, Jehová Dios, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse. Les amamos junto con mi esposa. Un saludo para todos. Disfruten ese rico y delicioso mute. Yo sé que ustedes van a decir, ¿por qué no pedí otro? Pero bueno, habrá otros tiempos en los cuales vamos a hacer y nos vamos a deleitar más. Dios me los bendiga y los guarde. Feliz almuerzo. Feliz semana.